Nunca imaginé que la niñera que desafiaba al millonario cambiaría el destino de su hija. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Aquella mañana fría y oscura, el aire estaba impregnado de un silencio inquietante, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Miré por la ventana, mis manos temblaban, el frío del cristal me recordaba que estaba atrapada en una vida que nunca elegí. Sofía, la pequeña de 7 años, estaba en su habitación. Su risa era un eco lejano, tapada por la estruendosa soledad de nuestra mansión. La casa pertenecía a mi jefe, un hombre al que todos llamaban el magnate, pero yo solo veía un corazón helado detrás de esos ojos como cristales. Él había contratado a la niñera más moderna, innovadora, una mujer que prometía revolucionar la crianza moderna. No sabía que, al hacerlo, estaba sembrando las semillas de un caos inimaginable. Cuando conocí a Clara, su risa desenfadada llenó de luz el hogar. Tenía una forma especial de relacionarse con Sofía, hacían travesuras juntas, creaban mundos de fantasía que nosotros, los adultos, habíamos olvidado. Pero detrás de esa sonrisa se escondía un misterio. Sus ojos oscuros parecían saber más de lo que decían. A menudo, me encontraba mirándola, una inquietud en mi pecho. ¿De dónde venía? ¿Qué secretos guardaba en su pasado? Una noche, mientras lavaba los platos, oí susurros. Clara y el magnate estaban discutiendo en su oficina. Sus voces estaban llenas de tensión. No puedes hacer eso, decía ella. Ella merece conocer la verdad. Mi corazón se detuvo. ¿La verdad sobre qué? ¿Qué sabía Clara que yo ignoraba? Las palabras resonaban en mi cabeza. Me giré para espiar, pero me quedé paralizada. La figura del magnate se alzaba como una sombra oscura, y Clara, desafiante, parecía brillar con una luz peligrosa. Al día siguiente, todo cambió. La mirada de Clara estaba llena de resolución. Nunca olvidaré su voz temblorosa cuando me pidió que la ayudara. Debo proteger a Sofía, dijo. Mi estómago se retorció. ¿Protegerla de qué? La urgencia en sus ojos era desconcertante. Algo dentro de mí sabía que no podía ignorarla. Era una decisión que podía cambiar nuestras vidas para siempre. Mientras las horas pasaban, la atmósfera se tornaba cada vez más peligrosa. Recibí un mensaje anónimo que decía, cuidado con la niñera, no todo es lo que parece. Mis manos comenzaron a sudar, el escalofrío recorrió mi espalda. La verdad acechaba en las sombras, y no tenía idea de cuánto me afectaría. Finalmente, me enfrenté a Clara, mi corazón retumbaba en mi pecho. ¿Qué oculta?, pregunté, casi sin aliento. Ella respiró hondo, sus labios temblaban. La vida de Sofía está en peligro, y el magnate lo sabe. Sus palabras me dejaron helada. La habitación se volvió un laberinto de emociones. Yo estaba atrapada entre la lealtad a mi jefa y el deseo de proteger a una niña inocente. El reloj marcó la hora, y el destino parecía acercarse. Una decisión crucial debía ser tomada. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de un golpe sordo resonó en la puerta. El magnate llegó. La realidad se desvanecía entre los secretos y las verdades ocultas. ¿Qué haría yo ahora? ¿Sería capaz de enfrentarlo? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aprieta el botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El eco del golpe en la puerta reverberó en mi pecho como un tambor en medio de la tormenta. Clara y yo intercambiamos miradas, un mundo de preguntas dibujadas en nuestros rostros. El magnate había llegado, y con él, una ola de incertidumbre se desató.
Ella se encaminó hacia el salón, su figura parecía una marioneta desgastada por las cuerdas de su pasado, y en su mirada, un fuego que aún resistía. Clara, espera, le susurré, pero el pánico se hacía añicos en nuestra vulnerabilidad. La respiración entrecortada hizo que el tiempo se ralentizara, cada segundo era una eternidad cargada de promesas a medias. A medida que ella abría la puerta, la distancia emocional se volvió tangible, como si titanes de pesadumbres y secretos estuvieran por enfrentarse, la puerta crujió. Allí estaba él, con su imponente presencia que intimidaba y fascinaba a la vez. ¿Qué sucede, Clara?, preguntó, su voz era una mezcla de frío y autoridad. Ella, sin un hombre que impusiera su voluntad, pareció justo a punto de desafiarlo, una chispa brillante en un mar de oscuridad. Necesito hablar contigo, dijo ella, su tono firme, pero en sus ojos había una vulnerabilidad que no me pasó desapercibida. La tensión en el aire era densa, el lugar mismo parecía albergar el secreto que nos aplastaba. Era como si todo lo que se había hablado en susurros en la noche hubiera cobrado vida. Me gustaría saber también sobre qué están hablando, interrumpí, impulsada por una fuerza que ni yo entendía. Sofía merece saber la verdad. Las palabras abandonaron mi boca como flechas envenenadas, atravesando el espacio entre nosotros. Las miradas de ambos se volvieron hacia mí, y las sombras de su desdén se posaron sobre mi ser. El magnate sonrió de manera fría, un gesto que solo acentuaba el cruce de emociones en juego. ¿Crees realmente que conocer la verdad es lo que ella necesita?, cuestionó, en un tono que me heló la sangre. A veces, la ignorancia es una bendición. No para una niña, respondí, mi voz temblando pero firme. No para una niña que solo quiere ser querida. El silencio se instaló, y un estremecimiento recorrió mis entrañas mientras la tensión entre el magnate y Clara se redobló. Ella asentía lentamente, la determinación volviendo a dibujar su perfil. Esa verdad que tratas de ocultar podría salvarla, replicó. Fue un momento en el que no solo se estaban jugando futuros, sino también sueños, imágenes de una vida que podría desmoronarse en un instante. Sin previo aviso, una risa seca brotó de los labios del magnate. ¿Salvarla de qué?, cuestionó, como si cada palabra que pronunciaba llevaba un peso venenoso. ¿Salvarla de este caprichoso mundo que la rodea? Debes saber que la más pura de las intenciones puede llevar a la peor de las desgracias. Cada frase de él me dejaba embargada en un mar de confusión. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos pequeños resonando detrás de la puerta. Mi corazón se paralizó. Era Sofía. El tiempo pareció detenerse mientras veía cómo la pequeña asomaba su cabeza, su inconfundible mirada curiosa reflejando inocencia. ¿Por qué están peleando?, preguntó, su voz cristalina atravesando la maraña de tensiones. En ese instante, todo cambió. Mis instintos de protección se agudizaron como un animal que se estaba preparando para defender a su cría. Sofía, la llamé, intentando que solo ella pudiera percibir la urgencia en mis ojos. Ven aquí conmigo. Pero mi súplica quedó ahogada en el aire pesado, mientras los rostros de los adultos sucumbían al control que había regido sus vidas hasta ahora. Es un malentendido, cariño, dijo el magnate con suavidad, un semblante que destilaba la necesidad de mantener las apariencias. Los adultos a veces discuten, no es nada de qué preocuparse, continuó, sus palabras eran un manto engañoso que trataba de envolver la situación. Clara me lanzó una mirada, y en ella encontré un destello de complicidad. Ambas sabíamos que había más en juego de lo que el magnate estaba dispuesto a admitir. El futuro de Sofía no podía ser un juego para satisfacer la arrogancia de un hombre que creía controlar el destino de todos a su alrededor, y justo cuando la tensión alcanzó su punto álgido, el teléfono del magnate sonó, interrumpiendo el drama. Su expresión se endureció. Discúlpenme, dijo, su voz ahora enérgica y distante. No puedo dejar que esto tome más tiempo. Mientras se giraba para marcharse, Clara y yo compartimos un instante que parecía un pacto silencioso, un sello que significaba que no podíamos rendirnos. Con el magnate perdido en su propia prisa, se hizo evidente que el verdadero conflicto apenas comenzaba.
Nos miramos, y en ese breve instante, la esperanza floreció entre nosotras, una sinfonía de determinación encarnada. Entonces, justo antes de que pusiera un pie hacia el pasillo, Clara dejó caer una bomba. Él no solo es un magnate, es el mismo hombre que está detrás de todo lo que está pasando, susurró, sus ojos fijos en mí, como si pudiera leer en mi alma la verdad que necesitaba revelar. Y si no hacemos nada, perderemos a Sofía para siempre. La revelación golpeó como un trueno en la oscuridad, y con ella vino el peso de una decisión que cambiaría nuestras vidas. ¿Estábamos realmente listas para enfrentar al hombre que había dominado sus mundos y que ahora amenazaba nuestro refugio? El eco de un nuevo destino y las sombras de un futuro incierto nos acechaban. La respiración me faltó por un instante, como si la verdad que Clara había revelado se hubiera enredado en mi tráquea, haciéndome tambalear ante la magnitud de lo que significaba. ¿Cómo podría ser el magnate no solo el hombre que se llevaba a Sofía, sino también el autor de las penurias que nos perseguían? El sudor se deslizó por mi frente, y un escalofrío recorrió mi columna. Clara sostenía su mirada, sus ojos ardían con una mezcla de desafío y terror. Si no nos unimos, si no luchamos ahora, podríamos perder todo lo que hemos construido, insistió, su voz temblando al borde de la desesperación. Pero en esa entrega visceral había también una chispa de valentía, como un faro resplandeciente en medio de la tormenta que por dentro se agigantaba. Las palabras desaparecieron en mi boca. La imagen de Sofía, iluminada por la luz tenue del pasillo, emergió nuevamente en mi mente, su inocencia ignorando las corrientes turbias del mundo de los adultos. No podemos dejar que él gane, murmuré, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Ella no merece ser un peón en el juego de alguien más. No había un camino claro por delante, solo la oleada de una lluvia incesante de posibilidades. Un instante de reflexión, de determinación. Necesitábamos tener un plan, unir fuerzas con Clara y construir un frente que pudiera desafiar su oscuro dominio. Clara asintió, y en ese gesto simple, sentí que el aire se desplazaba, que la verdad se tornaba en acción. Hay algo que podemos hacer. Debemos reunir pruebas, desenterrar los secretos que ha ocultado, propuso, su voz resonando con una resolución renovada. Mientras hablaba, supe que nuestra lucha no se limitaba a nosotros, sino que también incluía luchar por la felicidad de Sofía, por su derecho a conocer su historia completa. No solo se trata de despojarlo de su poder, se trata de darle a Sofía una vida sin sombras. Mis propias palabras me empujaron hacia adelante, culminando la transición entre el miedo y la determinación. Pero, ¿cómo?, pregunté, la duda aún latente. El tiempo se deslizaba y el magnate podría regresar en cualquier momento. Su regreso sería un despliegue de furia, un intento de recuperar el control. De repente, una idea resplandeció como un destello. Vamos a analizar su pasado. Seguramente hay algo que podamos encontrar sobre él, algo que él ha querido ocultar a toda costa. La imaginación se apresuró, recorriendo los caminos de las posibilidades. Cada día, cada pequeño gesto de él, deben diferenciar y dejar un rastro. Clara se acercó a mí. Esto es arriesgado. Si estamos en lo cierto, él no reaccionará bien. Su voz era grave, pero en sus ojos brillaba un atisbo de futuro, como si juntos pudiéramos abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. En ese instante de complicidad, entendí que no se podía tener miedo al pasado, debíamos enfrentarlo. Anhelaba proteger a Sofía, no solo de la figura que siempre había representado el temor, sino de las cadenas invisibles que amenazaban con definir su vida. Ingresamos al salón, el silencio aún palpante. Clara tomó mi mano, y esto me proporcionó una calidez inesperada. Debemos mantenerlo lejos de Sofía mientras planeamos, dijo, y su genio resplandeció por un instante, rompiendo el aire tenso que antes nos rodeaba. Una súbita risa infantil rompió nuestras cavilaciones. Era Sofía, llamada a la puerta de una madre que no siempre podría protegerla. Nos giramos hacia la zona donde la pequeña se erguía, su rostro iluminado solo por la tenue luz que se deslizaba desde la entrada. ¿Puedo ayudar?, preguntó, sin comprender completamente el peso de nuestros planes.
La ternura en su voz me atravesó como una réplica del amor que compartía por ella. No, cariño, solo relájate y juega un poco, respondí, sintiendo un nudo en la garganta, intentando enmascarar la frágil cuerda que unía nuestras decisiones. Mientras Sofía se alejaba, Clara se volvió hacia mí y, en sus miradas, supe que habíamos cruzado una frontera. La vigilancia del magnate se volvería su mayor error, y este sería nuestro último intento por proteger a la niña que, aunque inocente, no podía ser ajena a las tormentas del mundo adulto. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de los pasos del magnate resonara nuevamente en el suelo, más pesados que antes. Me pareció que el eco del pasado volvía a asomarse. Pero esta vez, no estábamos solas. La chispa de una lucha por lo que era justo había prendido, dispuesta a desafiar todo lo que considerábamos imposible. Cuando la puerta se abrió lentamente, el magnate entró con una sonrisa que destilaba una confianza que podía ser desestabilizadora. Pero detrás de su fachada perfecta, había algo que se había agitado, algo que podía ser descubierto. Nuestros ojos se encontraron y, por un instante, el aire estalló con un nuevo significado. Parece que han estado haciendo sus pequeños planes, dijo él, su sonrisa se amplió, revelando la tensión subyacente. Es una verdadera pena que no valoren lo que está en juego aquí. Justo cuando creía que su imposición sería válida, un nuevo giro se vislumbró en el horizonte, la atmósfera se tornó sombría mientras estos nuevos desafíos se gestaban, y en ese momento, el tiempo pareció suspendido. El juego apenas comenzaba, y no había marcha atrás. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras abría el mensaje, la ansiedad apretando el pecho. Clara se inclinó junto a mí, su mirada escudriñando el teléfono como si la misma luz del dispositivo pudiera revelar qué destino aguardaba. ¿Qué dice?, preguntó, su voz un susurro tenso, con manos temblorosas. Leí las palabras que aparecieron en la pantalla. No tengo tiempo, por favor, ayúdenme. Sé que está mal, pero necesito que vengas. Estoy asustada. El mundo se detuvo por un instante, la gravedad de su mensaje la convirtió en un hilo frágil pero firme que nos unía nuevamente a Sofía. Esto es una llamada de auxilio, murmuré, la realidad del mensaje calando hondo. Podría estar en peligro. Las siguientes gotas de silencio se mezclaron con nuestra creciente urgencia. Clara asintió, sus ojos destilando determinación. Debemos actuar. No podemos dejarla sola, pero, ¿cómo? El magnate, no podemos permitir que nos atrape de nuevo, recordé, temiendo su sombra que se había convertido en un fantasma en nuestras vidas, la manifestación de cada uno de nuestros miedos. Quizás podamos hacer que lo subestime. Si nos mueve como piezas en su tablero, hagamos que piense que estamos a su servicio, sugirió Clara, su voz había tomado un tono grave, calculador. La chispa de su valentía era contagiosa, pero había una delgada línea entre la audacia y la imprudencia. La plan estaba en marcha, usaría mi habilidad para disfrazarme de una aliada, mientras Clara actuaría como apoyo desde las sombras. No podía evitar sentir que estábamos jugando una partida mortal, donde cada movida podría revelarse culminante o devastadora. Debo ir, y tú te quedarás aquí y te aseguras de mantener el camino libre. Necesitamos tener una salida, declaré, sintiendo el peso de cada palabra que pronunciaba. Así será, seré tus ojos y oídos. Pero ten cuidado, cualquier señal y estaré a tu lado, prometió Clara, su voz retumbando en mi interior como un mantra. La conexión entre nosotras ardía, un fuego que se negaba a extinguirse. Justo cuando la determinación empezaba a tomar forma, el sonido de un golpe resquebrajó la tensa calma de la habitación. La puerta, que había parecido impenetrable, se abrió de golpe, revelando la detective Morales, quien había entrado con una expresión de seriedad que me heló la sangre. No. No puedes estar aquí. Ellos nos buscan, grité, el completo caos de la situación volviéndose aún más abrumador. Lo sé, y soy consciente de todas las complicaciones que han surgido desde la última vez. Pero la niña, Sofía, ha desaparecido, dijo con rápido tono, y el miedo se apoderó de mí, asestando un nuevo golpe en nuestra frágil confianza. ¿Desapareció? ¿Cómo es eso posible?,
Preguntó Clara, su voz temblando entre la incredulidad y el horror. Era inevitable. Lo sabía, pero no pude actuar a tiempo. El Magnet ha estado usando a varios peones y me temía que algo así sucedería. No tengo pruebas que lo sostengan, pero están haciendo movimientos. Necesitamos reforzar nuestra estrategia de inmediato, dijo la detective, su mirada penetrante cruzándose con la mía. Una nueva ola de incertidumbre nos envolvió a las tres. Sofía, huyendo de aquel hombre cuyas sombras se extendían sigilosamente. Debíamos unir nuestras fuerzas, cada decisión pesando más que las anteriores. La amenaza se cernía sobre nosotras como un manto oscuro, y el eco de la voz del magnate mantenía su advertencia resonando en mi cabeza. Debo irme antes de que se den cuenta de que estoy aquí, dijo la detective, su voz firme sacudió la tristeza que empezaba a formarse en mi pecho. Entiendan bien, el tiempo juega en su contra. Regresaré, pero no puedo garantizar que ustedes estén a salvo si no actúan pronto. Al cerrarse la puerta tras ella, el aire se volvió a cargar de peso y pánico. El deseo de ayudar a Sofía chocaba con el riesgo de caer en la trampa del magnate, como un balón de fútbol entre dos fuerzas rivales. Necesitábamos actuar, pero había un hilo extremadamente fino que cruzar. ¿Qué hacemos ahora? Debemos intentar llegar a ella antes de que sea demasiado tarde, insistí, el pánico empezando a llamar a la puerta de mi racionalidad. No podemos perder la calma, pero no tenemos tiempo que perder. Necesitamos infiltrarnos en su círculo, conseguir alguna información que nos ayude. Tal vez tenga una reunión esta noche, comentó Clara con la voz de un estratega. Su determinación renovada ofrecía una luz tenue al caos reinante. Frente a mí, el rostro decidido de Clara revelaba la fortaleza que podía ofrecer. Cada latido de mi corazón me decía que había más que perder que solo a Sofía, había un mundo entero en juego. Al tomar una profunda respiración, empecé a entender, esto no solo se trataba de rescatar a una niña, sino de desmantelar el imperio de un hombre cuyas sombras eran aún mayores que su ambición. Y pronto, no sería solo un movimiento en un tablero, sino una ruptura de cadenas que mantendrían a muchas personas atadas a esa opresión. Tan pronto como nos pusimos en marcha, sentí que algo se movía en el aire, como una advertencia. Desde el fondo, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. Era otro grito de esperanza. O de desesperación. Por favor, date prisa. No sé cuánto más puedo aguantar. La siguiente aventura comenzaba, la historia que jamás imaginé vivir. Porque, al final del día, las piezas estaban dispuestas y el tablero nunca había estado tan caliente. Lo único que sabía era que las sombras no nos consumirían. No hoy. La noche se desplegaba como un manto oscuro en el horizonte, mientras Clara y yo nos dirigíamos al punto de encuentro que habíamos acordado. Las luces de la ciudad parpadeaban en la lejanía, una representación de la esperanza que aún nos mantenía en marcha. Aunque la adrenalina en mi sangre me impulsaba, la preocupación por lo que le pudiera estar sucediendo a Sofía mantenía un nudo en mi estómago. ¿Estás lista para esto?, preguntó Clara, su voz sutilmente temblorosa. La determinación que antes ardía en ella parecía desvanecerse con la cercanía del momento crítico. Sí, tengo que estarlo. Por ella, respondí, la firmeza de mis palabras resonando en el aire tenso que nos rodeaba. Sentía que no solo estaba luchando por Sofía, sino por todas las vidas que el magnate había tocado con sus siniestras maquinaciones. Mientras nos acercábamos al exclusivo edificio donde se llevaría a cabo la reunión, revisé cada rincón de mi mente en busca de la seguridad perdida. Había pasado tantas noches luchando con el deseo de proteger a la niña y ahora me enfrentaba a la real posibilidad de que esta situación pudiera terminar en catástrofe. El aroma del lujo y la opulencia nos recibió a medida que cruzamos la entrada, acuñados en un mundo donde las reglas del bien y del mal parecían haberse desvanecido. Disfraces brillantes y sonrisas plásticas nos rodeaban. Era un desfile de máscaras ante el cual nos sentíamos insignificantes, pero debíamos seguir hacia adelante mientras nuestros corazones latían al unísono. Recuerda, actúa natural, susurró Clara mientras se colocaba a mi lado, su mano apretándose alrededor de la mía como un ancla en medio de la tormenta.
Mirando a su alrededor, podía percibir la tensión en su mirada, un reflejo de lo que yo sentía. Ambas sabíamos lo que estaba en juego. Cuando entramos en la sala de conferencias, la atmósfera cambió de inmediato. La opulencia fue reemplazada por la frialdad del poder en cada rincón. Miradas de desdén se cruzaban entre magnates y ejecutivos, mientras un aire denso y cargado de secretismo nos envolvía. Al poco tiempo, noté la figura del magnate, imponente y distante, dirigiendo el encuentro. Su presencia generaba un escalofrío, una mezcla de respeto y temor. La forma en que era capaz de manipular el espacio a su alrededor era inquietante. Detrás de su fachada de éxito, había un entorno que destilaba peligro. Vamos a separarnos. Yo intentaré acercarme a la mesa principal, donde se encuentran los documentos. Tú mantente en las sombras y observa cualquier movimiento sospechoso, sugirió Clara, sus ojos fijos en la dirección de la mesa. La idea de la separación me llenó de inquietud, pero sabía que era necesario. Sin medir las consecuencias, nos dirigimos a nuestros roles y, en un instante, Clara desapareció entre la multitud. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras intentaba parecer despreocupada, pero una constante preocupación por el bienestar de cada una de nosotras me inundaba. Con cada persona que pasaba junto a mí, se arremolinaban recuerdos de los días más felices que había pasado con Sofía, imaginando su risa, sus travesuras inocentes y la calidez de su abrazo. La reunión avanzaba, y mi atención se centraba en el magnate. Luego de unos minutos, lo vi levantar un documento en la mano, expuesto para la sala. Los murmullos a su alrededor murieron a medida que ponía énfasis en cada palabra, como si estuviera enunciando una sentencia. Entonces, un disparo de radio resonó a través del bullicio, un recordatorio amenazante de que el reloj seguía corriendo. Sin poder resistir la certeza de que mi misión debía cumplir, encontré una oportunidad y me deslicé hacia la zona de la mesa. Fue entonces cuando un grito desgarrador cortó el aire, y un silencio helado se apoderó de la sala. Era Clara. Sus ojos amplios y temerosos se encontraron con los míos mientras una figura oscura se acercaba a ella. En un instante, entendí lo que temía más. Se había expuesto a sí misma por un detalle que había pasado desapercibido para mí. Con el corazón latiendo fuertemente, me lancé hacia ella, pero el tiempo se estiraba como en una pesadilla. El magnate giró con un desdén que helaba la sangre, y de repente, el peligro se hizo tangible. Aquí está la traidora, rugió, apuntando con el dedo en nuestra dirección. Todos los rostros se volvieron hacia nosotras, y dentro de mi pecho, un grito silencioso brotó. No estábamos más solas. La red de mentiras y traiciones ya se había tejido a nuestro alrededor, y el tiempo parecía haberse detenido en el instante en que la verdad se desnudó. Clara y yo intercambiamos miradas, pero lo que vi en los ojos de ella fue más que miedo, fue determinación. En ese momento, entendí que ninguna de nosotras se rendiría sin pelear. La lucha sería feroz, pero el deseo de salvar a Sofía nos daría la fuerza que necesitábamos. Atrápalas, ordenó el magnate, y la sala se convirtió en un torbellino de caos y pánico. Las piezas del juego estaban en marcha, y el tablero comenzaba a colapsar. La revelación había llegado. No solo luchábamos por rescatar a Sofía, sino también por nuestra libertad. La mirada de Clara prometía que no era el final. Prometía que cada sacrificio valdría la pena, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que aún había una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Pero el peligro se cernía, y nuestras próximas decisiones serían cruciales para todo lo que importaba. Pero en ese momento, un ruido sordo resonó justo detrás de mí. La oscuridad de la sala se iluminó con una luz intensa, y no podía saber si la historia que estábamos a punto de escribir sería la redención o nuestra condena. El caos se desató en un instante. La tenue iluminación que antes iluminaba las caras curiosas ahora se convirtió en una tormenta de gritos y movimientos desenfrenados. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, un grupo de seguridad, ataviados con trajes oscuros, se abalanzó sobre nosotras como un torbellino de sombras.
Sus rostros eran indescifrables, pero sus intenciones, inconfundibles. Miré a Clara, y la desesperación que había vislumbrado antes se transformó en un feroz destello de coraje en sus ojos. «¡Corre!», gritó. No logré articular ninguna palabra, pero el impulso fue inmediato. Ambas nos dimos la vuelta y nos lanzamos hacia la salida más cercana, un pequeño pasillo que parecía escapar de la locura que se desarrollaba a nuestro alrededor. El sonido de las pisadas pesadas detrás de nosotras impulsaba nuestros cuerpos hacia adelante, mientras el miedo alimentaba nuestra velocidad. De repente, el pasillo se estrechó, y una puerta de emergencia se alzó ante nosotras como una esperanza tangible. No había tiempo para mirar atrás. Al abrir la puerta, un aire fresco y cargado de incertidumbre nos golpeó en la cara, pero el alivio de estar fuera del alcance inmediato de aquellos hombres nos inyectó fuerza. Pronto nos encontrábamos en un pequeño patio trasero, iluminado por la escasa luz de la luna, pero no estábamos a salvo. Todavía se escuchaban voces de intriga, órdenes a gritos y el sonido distante de pasos apresurados. «¿Dónde está Sofía?», pregunté, sintiendo como mi voz se quebraba. La angustia se mezclaba con la adrenalina, y cada palabra era un recordatorio del propósito que nos había traído hasta aquí. «No lo sé. Pero no podemos permitirnos perder más tiempo, tenemos que encontrarla», respondió Clara con determinación. Su mirada se deslizó por el patio, buscando alguna salida, alguna señal que nos indicara hacia dónde ir. El tiempo era enemigo, y la presión aumentaba. Sin embargo, una parte de mí también estaba en conflicto. Si solo lograba escapar juntas, ¿sería una victoria o solo un aplazamiento de nuestra inevitable derrota? Sabía que seguir a ciegas no era una opción, pero lo que más me inquietaba era que el tiempo no solo corría para nosotras, sino también para Sofía. Clara, al observar mi inquietud, tocó mi brazo suavemente. «Lo lograremos. Solo necesitamos un plan. Si el magnate tiene a Sofía, no la dejará ir tan fácilmente, pero tiene que haber un punto débil en su retórica. Algo que apueste a su ego, su maldad. ¿Y si se da cuenta de lo que estamos planeando? No podemos permitir que nos separen de nuevo», dije, sintiendo el ecosistema del temor apoderándose de mí. «Entonces, debemos ser astutas. Usar lo que ya saben de nosotras a nuestro favor. Mientras él sigue a sus leales guardaespaldas, será vulnerable en alguna parte». «Eso es lo que debemos encontrar», respondió Clara, su voz firme, pero en sus ojos había cierta preocupación. Eran dos mujeres que habían luchado por lo que creían, y ahora se hallaban entre el miedo y la incertidumbre. Decidimos regresar al interior. Nuestras áreas de acción eran limitadas pero también conocidas mientras no nos enfrentáramos de frente. Cautelosamente, regresamos hacia el edificio, aprovechando las sombras. Los ecos de las voces aún llenaban el aire, susurrando amenazas apenas entendibles, pero a la vez llenas de promesas de violencia. Poco después de entrar en el vestíbulo, el ruido se amplificó. Las luces de varias pantallas titilaban y los murmullos se convirtieron en gritos mientras la reunión giraba hacia un colapso. La multitud se había dispersado, y los hombres de seguridad enfrentaban un desafío mayor, una posible confrontación entre las facciones rivales del magnate. «Mira», murmuró Clara, señalando hacia un corredor oscuro donde se vislumbraba una figura conocida. Era uno de los ejecutivos del magnate, un aliado que alguna vez había mostrado interés en ayudar a Sofía. Tal vez podría ser nuestra única oportunidad. Con un aletargado sentido de esperanza, nos dirigimos hacia él, mientras el caos se intensificaba detrás de nosotras. Sin embargo, en cuanto nos acercamos, su mirada nos congeló en el lugar. «¿Ustedes dos qué hacen aquí?», preguntó, sus ojos nerviosos, y un segundo antes de que pudiera contestar, un estruendo resonó en el aire. La seguridad se había dado cuenta de nuestra presencia. «¡Corran!», gritó ese hombre, visiblemente angustiado. Pero en su voz se percibió algo más, una chispa de lealtad que brilló en su tono desesperado. Solo tuvimos un instante para decidir. Clara y yo miramos la salida, el camino que se expandía ante nosotras mientras nuestros corazones se aceleraban. Aún en medio del caos, había una decisión a tomar: huíamos arriesgándonos a perder la oportunidad que se nos ofrecía o nos quedábamos,
batallando lo que esperábamos, atrás, exclamó Clara de repente, y antes de poder comprender lo que ocurría, una puerta de vidrio estalló detrás de nosotros. Saliendo del umbral, la figura oscura del magnate apareció de nuevo, y su mirada fulminante se posó en las tres figuras a su alrededor. En sus ojos, vi una determinación feroz, un recordatorio de que no se detendría ante nada para mantener su imperio. ¿Quién será el siguiente en perderlo todo?, murmuró, como si cada palabra estuviera embebida en el veneno de su odio, y de repente, su mirada se centró en mí. El tiempo se detuvo, y comprendí que ese instante podría definir no solo nuestro futuro, sino también el destino de una niña que nunca debió ser parte de esta enfermiza batalla. La pregunta me recorrió el alma, ¿sabría realmente cómo desafiar al que tenía tanto poder? Mientras la bruma se espesaba y la tensión llenaba el aire, tomé una decisión que resonaría en mi interior. Tenía que armarme de coraje. Si luchamos con todo lo que tenemos, tal vez podríamos hacer que todo valiera la pena. El pulso acelerado en mi pecho era un tambor que resonaba, marcando el compás de mi miedo y determinación. Clara permanecía a mi lado, su presencia era un ancla en medio de la tormenta. El magnate, cuya figura dominaba la habitación, se acercó lentamente, como si disfrutara del desenlace de un juego en el que él controlaba todas las piezas. ¿No tienes nada que decir, pequeña? La burla en su tono hacía eco en mis oídos, y en un breve instante, el recuerdo de Sofía, con su risa inocente y su mirada curiosa, inundó mi mente. Esa niña merecía más que ser un peón en el tablero de un hombre que la veía como una moneda de cambio. Suéltala, exclamé, sintiendo que cada palabra me costaba el aliento. No sabía si realmente era capaz de desafiarlo, pero mi voz retumbó en la habitación, inesperadamente fuerte, como una chispa que pelea por encender una llama en medio de la oscuridad. ¿Suéltala? Él rió, una risa que helaba el alma. Te recuerdo, niñera, que tú y tu amiga están aquí sin una carta de invitación y ya han interrumpido mis planes. ¿Crees que eso tiene alguna consecuencia? Mientras sus ojos verdes escaneaban mi rostro, noté algo más que ira, una inquietud subyacente brillaba, un destello de vulnerabilidad que desafió mi perspectiva sobre él. Quizás no era solo un monstruo, sino un hombre que temía perder el control. La idea me dio un atisbo de esperanza, como un pequeño hilo de luz en la oscuridad. ¿No te preocupa lo que podría suceder si tus rivales descubren que tienes a una niña en tu poder? La estrategia era arriesgada, pero sentía que los nervios del magnate eran nuestra única oportunidad. Nada de esto vale la pena si tu imperio se desmorona, ¿verdad? Él se detuvo un instante, sorprendiendo incluso a sus propios guardaespaldas, cuyos rostros enmascaraban la lealtad o la duda. ¿Acaso crees que no puedo manejar este tipo de amenaza? El actual arranque de violencia es solo un síntoma de sus debilidades. Controlar es la clave, dijo, pero su voz traicionó una sombra de inseguridad. Clara me miró, un destello de entendimiento asomó en sus ojos. El icono del terror que parecía invencible había sido un ser humano vulnerable, y eso podía ser nuestro salvoconducto. Tal vez sí puedas, pero ¿a costa de qué?, respondí, sintiendo que las palabras se tejían en un juego peligroso. Amas demasiado lo que has construido, pero tu reputación es el único tesoro que realmente respetas, ¿verdad? Tus enemigos no perderán tiempo buscando cuál es el siguiente paso una vez que descubran que tienes a una niña en el centro de esta guerra. ¿Qué pasará cuando pequeños secretos comiencen a florecer en la administración de tus negocios? El rostro del magnate se endureció, y por un breve instante, su frialdad se rompió mientras la ira y la preocupación batallaban en su expresión. Sin embargo, su reacción no fue la que esperaba. En lugar de enfurecerse, hizo una pausa, como si un nuevo pensamiento empezara a germinar en su mente. ¿Qué sabes sobre mí? ¿Quién te crees para plantear este tipo de cuestiones? Ahora su tono era más inquisitivo que amenazante, el aire entre nosotros se volvió opresivo. Mis palabras habían encendido una chispa, pero la verdad era un riesgo elevado. Iba a ofrecerle lo que nadie más había hecho, entenderlo y desafiarlo con la empatía de la que jamás había sido objeto. Sé que has perdido personas en tu vida que representaban algo para ti.
Puede que solo estés buscando el control para que no vuelvas a perder nada más. La lección de tu vida ha sido la pérdida. Su mirada se oscureció a medida que los recuerdos, quizás dolorosos y pesados como plomo, pesaban en su alma. La lucha interna era palpable y clara, así como la posibilidad de ganarle esta batalla. Era como si un hilo invisible hubiera comenzado a fraguarse, conectándonos en un instante de vulnerabilidad mutua, antes de poner su siguiente jugada en el tablero. El eco de una explosión resonó en las paredes del edificio justo afuera, dividiendo nuestra atención. Las alarmas comenzaron a sonar, el caos se desató. Nuevamente. La sala se llenó de gritos y hombres uniformados corriendo desesperadamente, y el magnate perdió por un momento su calma. Encuentra a la niña, ordenó, y su rostro se tornó una máscara de desesperación y furia. Pero había una chispa de algo más que brillaba, miedo. Ese momento fue suficiente para despertar en mí un renovado sentido de urgencia. Clara, ahora, susurré. No había tiempo para meditar. Si logramos avanzar en medio de la confusión, tal vez podríamos encontrar a Sofía antes que él lo hiciera. Corrimos hacia la salida más cercana, nuestros cuerpos fluyendo como sombras en la penumbra, pero solo íbamos a conseguir salir de aquella estancia cuando un hombre con un auricular emergió de las sombras, bloqueando nuestra salida. ¿A dónde creen que van?, preguntó, y a pesar de su voz firme, vi un destello de duda en sus ojos. Clara y yo intercambiamos una mirada rápida. La vida, la libertad y el futuro de Sofía podían depender de nuestra próxima decisión. Fue entonces cuando sentí un pequeño tirón en una de mis mangas. Miré hacia abajo y vi a una niña de cabello rizado con un rostro familiar y asustado. Era Sofía. Pero no solo eso, a sus espaldas estaba el magnate, cuyos pasos resonaban como tambores de guerra, y su rostro brillaba con una mezcla de dolor y determinación. «Mamá», gritó la niña, y mi corazón se detuvo en su lugar. Un destello de esperanza emergió al zambullirme en su mirada. En ese último instante, comprendí que el verdadero desafío no consistía solo en enfrentarlo, sino en demostrar que el amor podía desmontar hasta los castillos más altos. Pero, ¿seríamos capaces de resistir la tormenta y salir de este remolino de traiciones y revelaciones? La única respuesta se encontraba flotando en el aire, como un susurro colosal que necesitábamos escuchar. La batalla por nosotros comenzó. El grito de Sofía resonó como un eco desgarrador en medio de la confusión. En un instante, la atmósfera cambió. Ya no éramos solo dos mujeres enfrentándonos a un magnate, éramos una madre, una niña y el hombre que había decidido que el control era la única forma de proteger aquello que había construido. El tiempo parecía detenerse mientras la mirada de Sofía, llena de confianza y amor incondicional, se deslizaba de mi rostro al de él. «Suéltame, suéltame», imploraba la niña con una mezcla de valentía y miedo, agitándose para liberarse de la mano que le ataba. La visión de aquel brillo en sus ojos empujó una oleada de coraje a través de mí. Necesitaba actuar, pero la realidad de la situación me aplastó como una losa. El magnate, por un momento, vaciló. «Mamá», murmuró, y una pequeña grieta se abrió en la máscara de dureza que había mantenido durante tanto tiempo. Su voz tembló, y en su mirada había una tristeza profunda, un rastro de lo que había perdido. Pero esa fragilidad duró un segundo, como un cristal quebrándose antes de que una capa de hierro volviera a cubrir su rostro. «Cálmate, Sofía», ordenó, pero había un matiz de pánico que no pudo ocultar. El hombre que una vez había parecido imponente ahora parecía un niño asustado, luchando contra una tormenta desatada por sus propias decisiones. Mis pensamientos giraban a 1000 por hora. «No es solo un monstruo», me dije, intentando encontrar una forma de conectar con él en medio de la rabia y el caos que florecía en la sala. Él también está asustado. Ha intentado proteger lo que le importa, pero lo que ha construido se cimienta sobre el miedo y la manipulación. Una imagen de Sofía sonriendo mientras jugaba en el parque se instaló en mi mente. No podía dejar que esa luz se apagara en ella. Tenía que intentar salvarla, a cualquier costo. «Sabes que no puedes tenerla así», interrumpí, sintiendo que cada palabra era un tirón de la cuerda de esperanza que anhelaba desatar. «Eres su padre. Si la mantienes aquí en este juego,
solo perderás más. Mi voz se recordó a mí misma. Aunque temía lo que podía desencadenar, sentía poder en esas sencillas palabras, un poder que palpitaba en mi pecho. Él bajó la mirada, claramente afectado por una mezcla de rabia y confusión. ¿Y qué sabes tú de mi vida? ¿Qué sabes de la necesidad de proteger lo que se ama?, preguntó, y aunque su tono era cortante, había un viso de búsqueda en él, una pregunta cavernosa oculta detrás de sus palabras. Lo sé porque estoy aquí por esa niña. La amo con todo mi ser. Estoy dispuesta a arriesgarme para protegerla. ¿No ves que el mismo amor que intentas controlar te está llevando a perder lo que más te importa? Con cada sílaba, intentaba acercarme a su humanidad olvidada. En ese instante, el rostro del magnate se transformó. La ira comenzó a mezclarse con la confusión, sus ojos se encontraban torcidos entre la razón y el caos. Un grito más resonó fuera del edificio, pero dentro, el tiempo parecía detenerse mientras nos mirábamos los tres en un impas de emociones puras. Todo lo que he hecho ha sido por ella, pero nunca he sabido cómo, confesó de pronto, la voz temblorosa, y la imagen del invulnerable se resquebrajó ante mis ojos. Era un momento decisivo, uno que podría cambiarlo todo. Si había un atisbo de vulnerabilidad en su mirada, tenía que aprovecharlo. No busques más luchar contra lo inevitable. Querer proteger a Sofía no significa atarla. Deja que ella brille en su propio camino, y verás que no perderás nadie, respondí, sintiendo que el tono de mi voz se volvía más suave, más comprensivo. Las alarmas y el caos de afuera ahora eran un murmullo distante. Todo lo que existía era la intención, la posibilidad de un entendimiento, de un cambio. Un cambio que podría liberar a todos de las cadenas invisibles que cada uno había creado. Déjala ir, repetí. Deja que su risa llene el vacío que sientes. Tus miedos son reales, pero ellos no tienen que dictar tus decisiones en su vida. Eres su padre, puedes ser su protector, no su carcelero. Sofía me miró con la misma mezcla de amor y fe que había tenido desde el principio, y en su mirada había una certeza que se reflejaba en la de su padre, aunque aún en la penumbra de su corazón no estaba dispuesto a rendirse. Fue entonces cuando el sonido de más pasos resonó y la mente del magnate pareció asimilar la realidad cada vez con más dificultad. En aquel último instante, cuando la verdad y la lucha se entrelazaban, exhausta y con el corazón en llamas, me di cuenta de que la batalla estaba lejos de terminar. El magnate aún no había tomado la decisión que cambiaría nuestras vidas, y el tiempo estaba en contra de todos nosotros. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté, a medida que la tensión escalaba. La ventana de tiempo que habíamos creado se encogía y los rostros de hombres armados empezaron a vislumbrarse más allá de la oscuridad, sus miradas fijas en el corredor. Con tono casi inaudible, el magnate pronunció dos palabras que sellaron el futuro de todos: déjala entrar. Pero al instante, comprendí que, sin importar la respuesta que él eligiera, el verdadero desafío apenas comenzaba. La decisión que había tomado no solo podría cambiar el destino de Sofía, sino del hombre que, en el fondo, aún no sabía si podía permitirse ser más que un dios caído. Las circunstancias estaban a punto de estallar y mis manos temblaban con la carga del recorrido que aún teníamos que hacer. La realidad se desvanecía mientras las palabras del magnate flotaban en el aire, pesadas y cargadas de incertidumbre. Déjala entrar. Una mañana de frío y desesperación. El eco de su voz retumbaba en mi mente como un tambor lejano. Sin embargo, en ese instante, el tiempo me pareció un torbellino sin fin. Sofía, con sus ojos brillantes y su inocencia intacta, se aferró a mi pierna mientras el magnate luchaba con el peso de sus propias decisiones. No había vuelta atrás. Allí, de pie, con la niña más valiosa del mundo entre nosotros, la atmósfera ardía de oportunidades y certezas. Todo lo que había vivido nos había traído a este instante. Las alarmas resonaban en el exterior, desgarrando la calma como un vendaval, pero entre nosotros, el silencio se convirtió en un puente para la verdad. El magnate comenzó a comprender que el poder que había ejercido sobre la vida de su hija se desvanecía frente a la chispa indescriptible del amor. La batalla no se ganaría con gritos, sino con emociones genuinas. Eres su padre,
le recordé, sintiendo como mis palabras llevaban un peso transformador. El amor no se mide por las cadenas que le pones, sino por la libertad que le das para ser quien realmente es. Las facciones de su rostro parecieron suavizarse un momento, y vi destellos de una humanidad que temía liberar. Las sombras de su pasado comenzaron a desvanecerse. Entendí que ese monstruo del que había temido tanto en realidad era un hombre cuya vida había sido marcada por la pérdida. Las miradas de temor y frustración se confundieron, y en su pecho se gestaba una batalla interna por el control que no parecía saber cómo manejar. ¿Qué pasará si me fallas?, preguntó, casi en un susurro, y en sus palabras había sinceridad, una súplica silenciosa por redención. Podía ver que el monstruo también había sido herido. Que había sido un niño asustado alguna vez, incapaz de dejar atrás su dolor. Es peligroso no dejarla ir, insistí. Ella es el faro que ilumina lo que parecía perdido. Puedes construir un camino nuevo, uno donde la esperanza reemplace a la sombra de tus propios miedos. La seguridad en mi voz era un espejo que reflejaba un destello de valentía, la misma que había visto en Clara y en Sofía. Los hombres de seguridad comenzaron a acercarse, el tiempo se les acababa, y la presión del mundo exterior estaba a punto de estallar. Pero en este recodo del destino, cada segundo contaba, y en los ojos del magnate un destello de elección brillaba por primera vez. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes dejarla ir y abrirte a lo que podría ser? Le pregunté, mi voz temblando de emoción mientras el pulso de mi corazón crecía como una tormenta. La tensión de la sala se congeló, los gritos disminuyeron, incluso la oscuridad pareció contener la respiración por un instante. A través de su lucha interna, se extendía una nueva posibilidad. Finalmente, sus labios se curvaron en una leve sonrisa que parecía destilar esperanza. Lo intentaré, pronunció, su voz llena de vulnerabilidad y quebradiza como un cristal en el amanecer, y en ese instante, su rostro se iluminó con la luz de un nuevo propósito, mientras abrazaba a su hija, dejándome vislumbrar que había un camino hacia la redención, no solo para él, sino también para todos nosotros. El magnate estaba haciendo una conexión con su humanidad, y en mí nacía un nudo de esperanza. Entonces, antes de que el caos se desatara nuevamente en la sala, afirmé, el amor, a veces, es la batalla más difícil de pelear. Pero es la única que vale la pena. Las palabras reverberaron en el aire, una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. Así, mientras el magnate se disponía a abrir la puerta hacia un camino inexplorado, supe que nuestro viaje no estaba terminado. Pero el horizonte se despejaba, el miedo y el pasado se desdibujaban lentamente. El futuro de Sofía brillaba en nuestra dirección, porque al final del día, el amor es la mayor victoria, y en ese momento, comprendí lo que siempre había sido la clave. Liberar a Sofía no solo significaba salvarla de las sombras, sino también del formato de un juego implacable que una vez se había montado sobre la desconfianza. Ella era más que una niña atrapada, era la luz que podría desmantelar el mundo de sombras que nos rodeaba. Entonces, entre lágrimas de esperanza y una renovada determinación, con Clara a mi lado y la risa de Sofía resonando en mi corazón, afirmé, hoy, nos enfrentamos no solo a la oscuridad, sino a lo que nos hace humanos. Porque nadie debe perderse en la batalla de ser nosotros mismos. Con esa convicción brotando en nuestro ser, salimos hacia el nuevo amanecer, un nuevo comienzo donde la libertad reinaba por fin.